en esta mañana, en este día. Hoy quiero hablar acerca de un tema más que pude aprender en Santa Marta. Recuerde que estamos viendo todo lo que pudimos recopilar esa semana allá en Santa Marta y queremos transmitirlo hacia ustedes. Y por eso hoy queremos hablar acerca de el servicio. ¿Cuál es el eslogan para este año? ¿Se acuerdan? Esforcémonos y sirvamos, ¿cierto? Siempre enfocados en la palabra del Señor. ¿Cuántos lo estamos haciendo? ¿Cuántos nos hemos esforzado para servirle al Señor? ¿Cierto? Entonces, no dejemos de esforzarnos por servirle. Y hay un tema que es muy delicado, es muy a veces maltratado, pero que es necesario tenerlo en cuenta, y es el dolor en medio del servicio. Obviamente este tema estaba bien enfocado a nosotros como pastores, ¿no? Como los tiempos completos, y había una cantidad de testimonios de pastores que decían, bueno, yo ya no iba a venir porque mi suegra se estaba muriendo, porque mi esposa se enfermó, porque bueno, un montón de cosas. Y este señor Wilson Javier Velosa nos contaba también su historia, cierto que no fue fácil o no ha sido fácil el servicio porque tenía inconvenientes de salud en su familia, con sus hijos, en él, inconvenientes económicos también. Y qué bueno que la iglesia lo pueda saber, porque también existe ese tipo de dolor en los discípulos, en ustedes. Puede ser que muchos digan, ay, es que el pastor o los pastores o los líderes nos exigen mucho y nosotros no estamos en capacidades, o estamos pasándola así, estamos sufriendo, estamos llevando la vida así. Y me ayuda en la puerta. Y entonces hay dolor, nos duele. ¿Cuántos han sufrido dolor realmente? ¿Cuántos han pasado tiempos así duritos, difíciles, de dolor, ¿cierto que sí? Y aún así tenemos que servir. El mismo Señor Jesús, ¿no? Varón de dolores, dice Isaías, quebrantado, envuelto en quebrantos. Bueno, tantas cosas. Cerremos bien la puertica, por favor. Está entrando un frío, me hizo frío a mí. Y esa ventana abierta, ciérrela. Eso. Hagan de que este servicio no tenga tanto dolor. Bueno, entonces, sirviendo en medio del dolor, pastores en este tiempo de pandemia que perdieron seres queridos por el COVID, y aún así tenemos que servir. Y en la historia hay uno en particular, obviamente no está en la Biblia porque se quiso tomar gente común y corriente como nosotros, no un personaje bíblico, sino un personaje, un pastor que se lo conoce como el pastor ciego, ¿no? Que es George Madison. No sé si han escuchado. No sé si podemos proyectar en este momento un video que nos va a hablar un poquito acerca de quién era este señor y qué es lo que le pasó. Y a pesar de eso, él le sirvió al Señor. En Cristo presenta su segmento Jóvenes que impactaron la historia. George
Matheson, el joven ciego e iluminado por la luz de Dios. George Matheson nació el 27 de marzo de 1842 y murió el 28 de noviembre de 1906. George era uno de los 8 hijos de un comerciante que tenía su mismo nombre. Su educación. George había sido educado en una pequeña escuela en Carlton Place. Luego fue a la Academia de Glasgow y posteriormente a la Universidad de Glasgow. George Matheson nació en la ciudad de Glasgow, Escocia, y fue un pastor, predicador ciego y compositor de himnos. Es muy conocido por su gran himno, Amor que no me dejará. Su vida sencilla y humilde. George Matheson no era como esas grandes lumbreras del universo cristiano. No fue un gran terremoto y tormenta de gran personalidad de la historia de la iglesia. Su figura no resalta en esas biografías de grandes cristianos, aunque no por eso dejó de ser un verdadero cristiano. Un joven sencillo, en vez de trueno, fue un silbo apacible. George no resaltó como un gran escritor, ni como ese prominente predicador, aunque escribiera 2 himnos famosos y predicara algunos sermones destacados. No obstante, su vida estuvo marcada por el sufrimiento callado y por la cruz llevada en silencio. George fue conocido por ser el predicador ciego y por sus 2 himnos famosos, Oh, el amor que nunca me dejará y Cautívame. George y su discapacidad. ¿Qué hallamos detrás de su discapacidad? A pesar de lo cruel de su discapacidad, George era un joven sometido a la voluntad de Dios. Su vida estaba llena de amor, gozo y paz. Fue un hombre que vivió conforme al propósito de su Dios y a la soberana voluntad y providencia. Un joven que supo decirle siempre sí a Dios. Días de dolor. La nube espesa y oscura visitaba el horizonte de George al golpear su vida de forma contundente. Una pérdida de vista parcial desde sus primeros años de vida, ocasionada por una inflamación en la retina. George veía muy poco y débil, por lo que tenía que usar gafas oscuras para hacer sus tareas cotidianas. A pesar de ver muy poco durante un tiempo prolongado, George fue diagnosticado con la pérdida total de la vista. En sus estudios, George dependía de sus hermanas, quienes asumieron la discapacidad de su hermano como desafío personal y con mucha responsabilidad. Sus hermanas leían las materias y se le dictaban, incluso estudiaron hebreo, griego y latín para facilitarle sus estudios. George y sus investigaciones teológicas. George se había graduado en la Universidad de Glasgow, luego en la Universidad de Edimburgo, para luego estudiar teología. Como estudiante de teología, George fue un aventajado y, llevado por su dedicación en la investigación, escribió un valioso tratado titulado El crecimiento del espíritu de la cristiandad. Su libro era brillante, pero tenía errores importantes y fue criticado de inexacto, por lo que George se vio obligado a retirarse de su afán por la investigación teológica. Esto fue la causa de su retiro en el campo de la investigación teológica. Quedó acongojado, pero se retiró definitivamente. Segundo aguijón. Matheson había tenido su primer aguijón, su ceguera, como un recuerdo permanente de su desgracia. Ahora acababa de tener su segunda, el impedimento del avance de sus estudios de investigación. Sin que él comprendiera su desgracia, Dios estaba dirigiendo su vida hacia otro camino con un marcado propósito definido a través de la soberanía y providencia. A pesar de que el mundo cristiano había perdido un teólogo en el campo académico, había ganado un pastor, predicador y poeta en la comunidad evangélica. El aguijón de la ceguera lo llevó hacia el abandono de su joven y hermosa novia. La vida de sufrimiento de George estaba terminado como una semilla que cae a tierra y luego fructifica. Matheson empezó a destacarse por su gran memoria y capacidad, a tal extremo que sus mensajes eran predicados como si fuesen leídos, y dicha capacidad hacía como si no fuera ciego para su auditorio.
Matheson empezó como ayudante en la iglesia de Sandyford y realizaba todas las tareas asignadas con habilidad. Su primer cargo fue en Imerland en 1868. A muchos les gustaba cómo predicaba Matheson, a quien llamaron el predicador de Imerland, y venían cada fin de año para celebrar las fiestas y escuchar sus sermones, lo que en efecto llegaron al oído de toda Escocia y resultó en un doctorado honorífico en divinidad, conferido por la Universidad de Edimburgo en 1879. Matheson comenzó a publicar centenares de artículos y libros y sermones con la ayuda de su secretaria y más tarde por medio de Braille, sistema de escritura y lectura táctil para ciego y máquina de escribir. George estuvo la última etapa de sufrimiento y dolor, una etapa en que se sentía abandonado, pero fue en esa circunstancia tan adversa que Dios le dio el himno Amor que no me dejará, un 6 de junio de 1882 a la edad de 40 años, en la casa pastoral de la iglesia Imerland, Escocia. George Matheson, joven que impactó la historia. ¿Qué tal esa historia? Una persona común y corriente como usted, como yo, para que no digan, no, pues es que de la Biblia, ¿no? Un personaje de la Biblia. Bueno, este no está en la Biblia. Pero vemos realmente que George Matheson tuvo que vivir cosas fuertes, duras, mas sin embargo, no dejó el servicio. Y eso llevándolo al nivel nuestro. Nos duele la muela y ya no podemos servir. Nos duele cualquier cosa, estamos viviendo alguna situación y no puedo ir porque no, es que esto, es que lo otro, ¿cierto? Y lo interesante aquí es que nosotros podamos entender que en realidad el servicio al Señor, si hay llamado realmente, el dolor no importa. Y tremendo, ¿no? Lo que le pasó a este Matheson, porque el primer aguijón dice, bueno, saber que tiene ese problema de inflamación en las córneas y de pronto pues se va a quedar ciego. Y quedó ciego. A eso súmele que hay otra historia de él que dice que ya se iba a casar con esta bella novia que tenía, pero cuando se enteró que él iba a quedar ciego, le dijo, ¿sabes qué? Gracias. Le terminó, porque iba a quedar ciego. Y no solo eso, sino que él venía haciendo unas investigaciones teológicas y se le frustraron porque pues ya no podía hacer las investigaciones. Mas sin embargo Dios le puso ahí ayuda a sus hermanas para que aprendieran aún idiomas para poder estudiar y entender y hacerle contarle, ¿no? a Matheson todo lo que él quería saber en esos idiomas para avanzar sus estudios teológicos. Entonces yo quiero que usted se refleje en este señor. Ahí está, dice que nace el 27 de marzo de 1842, ¿sí? Y muere en 1906, ¿cierto? En Edimburgo, en el Reino Unido. Y qué bueno que nosotros nos reflejáramos en los sufrimientos de este varón, de este hombre, y reflexionemos si realmente nosotros a pesar del dolor le servimos a Dios. Póngase usted la mano en el corazón y considere, en realidad yo estoy sirviéndole al Señor aún con mis problemas, a pesar de mis dolores, a pesar de mi aflicción, de lo que yo estoy pasando, llámese enfermedad, llámese problema, deuda, lo que sea, ¿le estoy sirviendo? He escuchado personas que dicen, ay, es que si yo no debiera, le serviría al Señor. Hay otros, ay, es que si a mí no me doliera, yo le serviría al Señor.
Ay, es que si yo no padeciera de esta enfermedad, vea, la iglesia estuviera volando. No, yo creo que George Madison nos da un claro ejemplo de que sí se puede. Creo que aún le daba gracias a Dios, como decíamos ahora. Gracias a Dios por esa aflicción. El mismo Pablo también lo ratifica, ¿no es cierto? Sobre sus aguijones. Y el Señor le dice: bástate en mi gracia, bástate en la gracia del Señor. Porque el poder de Dios se va a perfeccionar más en esas debilidades. Ahí es donde se perfecciona el Señor, el poder de Dios. Analicemos el pasaje que ahora vamos al inicio, en el Salmo 71. ¿Cierto? Vamos a leer los versículos del 19 al 24. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. Salmo 71. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Nos dice la Escritura desde el versículo 19: y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso, tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto has sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Entonces aquí en el versículo 20 dice que Dios no promete un camino fácil realmente. Por eso se dice que el cristianismo y el servicio a Dios sobre todo no es paseo. No es paseo, no es para los cristianos golosos. ¿Se acuerdan que hablábamos de los cristianos golosos hace un tiempo? ¿Cuáles son los cristianos golosos? Que quieren estar en todo, pero cuando se trata de lavar sillas, ya no pueden, ya se van. No, ese es el cristiano goloso, ese que le gusta estar en todo. Ay, sí, yo puedo, ay, sí, yo voy, ay, sí, que nos vamos de retiro, no va al retiro, sino de paseo, vamos, que yo quiero, vamos, que vamos acá, vamos. Hagamos, ahí sí ya no puedo, ¿cierto? Cuando se trata de la cruz, cuando se trata del sacrificio, cuando se trata de esforzarse, entonces realmente ya no se puede. Dios no nos promete un camino fácil y allanado, o sea, plano. La vida puede ser extremadamente dura. Nuestros planes, como son tan lineales, ¿no es cierto? Como desde la D hasta la R. Usted está en la D, ahí mirando el primer renglón, y mira su meta en la R del primer renglón y dice: así me voy a esforzar y voy a llegar hasta allá. Y emprende usted en su plan, en su proyecto, y usted lo ve así como una línea hacia arriba. Pero Dios no dijo que era así.
Y hemos puesto como ejemplo los electrocardiogramas, ¿no? ¿Cómo aparece la línea cuando usted está vivo en un electrocardiograma? Tuc, 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 arriba y abajo, ¿no es cierto? Y a veces más, picos menos. Y eso es cuando estás vivo. Quiere decir, no va a ser fácil. A veces estás arriba y a veces tienes que bajar, tienes que sufrir, te va a doler. Y ese es el proceso con Dios y la manera como Dios ve las cosas. Nosotros sí las vemos así lineales, allá quiero llegar. Y si de pronto en el servicio del Señor arrancamos y viene la primera caída, decimos, no, hasta aquí nomás, no, yo no puedo. Y no seguimos, no avanzamos. Pero Dios te decía, ven, pasa al otro lado, avanza, sigue adelante, ¿cierto? Entonces Dios no promete un camino fácil y allanado. La vida puede ser extremadamente dura. El salmista ve muchas desgracias y aflicciones. Ahí en el 20, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, dice, ¿no es cierto? En la primera parte, el versículo 20, tú que me has hecho ver muchas desgracias y muchas angustias. Y no quiere decir que Dios se las puso. Tal vez usted mismo se lo buscó. Pero Dios permitió, ¿para qué? Para que su carácter sea formado. Dios permitió para que usted sea tratado en algún área de su vida, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cómo podemos servir? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debemos hacer nosotros para poder servir con entusiasmo, con alegría, con dinamismo cuando nos duele? Cuando estamos pasándola mal, cuando no tenemos recursos. Lo primero que debemos hacer es seguir confiando. Tome nota, primero seguir confiando. Avancemos. Mire, sigue confiando. Dice, tu justicia, oh Dios, perdón, alcanza los cielos más altos. Has hecho cosas tan maravillosas. ¿Quién se compara contigo, oh Dios? El versículo 19, ¿no es cierto? El salmista está reconociendo aquí las maravillas que hace el Señor. El salmista está también reconociendo que Dios le ha permitido vivir cosas tan duras, pero más sin embargo, él confía. Entonces, para que nosotros podamos seguir sirviéndole a Dios con gozo, con alegría, con entrega, como debe ser, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Seguir confiando. ¿Tenemos recursos? No hay recursos. Queremos, hace 8 días nos reunimos con el equipo EMAR y hablábamos acerca de que sí queremos una sede también en Ibarra. Una sede que tenga espacios para los niños, para los grandes, para los viejos, para todo. Un espacio para los comedores, un espacio para los jóvenes, para que puedan hacer ahí sus cosas, puedan reunirse. Un espacio para el servicio social. Un espacio para la fundación. Queremos una sede así, se la estamos pidiendo al Señor, ¿no es cierto? Obviamente aquí esta sede sigue. Es una gran bendición para poder alcanzar más para Cristo. Y hablábamos acerca de la división para multiplicar, no la división para acabar, para destruir, sino de la división para multiplicar. Y analizábamos un pasaje de la Biblia donde nos decía que en el momento dado se dieron cuenta que el enemigo los estaba atacando por todos lados y eran poquitos, ¿se acuerdan? Los soldados eran muy pocos y entonces dice, nos tenemos que dividir, ustedes por la retaguardia y ustedes hacia adelante. Si nosotros no podemos con los de acá, los llamamos para que nos ayuden.
Y si ustedes no pueden con los de allá, nos llaman para nosotros irlos a ayudar. Esfuércense, les dice el líder, y esforcémonos. O sea, esfuércense en hacer las cosas ustedes lo que tienen que hacer, allá o acá. Pero juntamente también nos vamos a esforzar. Y aquí el salmista nos habla de muchos dolores y muchas aflicciones que ha tenido que pasar, pero más sin embargo quiere servir. Hay que servir. Así estamos nosotros, tal vez sin recursos, pero a pesar de eso, porque duele, no tener recursos duele, pero a pesar de eso queremos seguir sirviendo. Entonces sigue confiando, pero no en el vecino, no en el amigo. Sigue confiando en ¿quién? En Dios, en Dios. Reconozcamos, como el salmista dice ahí, tu justicia, oh Dios, alcanza los cielos más altos. ¿Cierto? Tu justicia alcanza los cielos más altos. Has hecho cosas tan maravillosas. ¿Quién se compara contigo, oh Dios? ¿Quién se compara contigo, oh Dios? Eso, ¿qué nos dice? Que Dios tiene grandes planes, que Dios quiere alcanzar a muchas personas. ¿Me comprende? ¿Quién se comparará contigo, oh Dios? Sigamos confiando en Él, porque no hay otro como Él. No hay más en quien confiar. No nos queda de otra sino confiar en el Señor, en que Él hará, en que Él nos dará. Ese es el primer paso que podemos ver ahí. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos clamado al Señor, le hemos pedido, hemos orado? Levante la mano, ¿quién ha estado clamando por algo y todavía no lo ha recibido? Y sigue usted ahí con sus dolores, con sus cosas, y le está sirviendo al Señor a pesar de. Entonces, ¿estamos viviendo dolor o no? ¿Estamos pasando aflicción? Sí. Sigue esperando, es el segundo punto. Sigue esperando. Mire lo que dice el versículo 20, la parte B, y el 21. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Wow, esto me hace escalofrío, la verdad, a mí. El salmista le dice, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le dice esto a usted dentro del servicio a pesar del dolor? ¿Ustedes pueden acordarse de sus mamás? ¿De sus madres? ¿Se acuerdan? Que se levantaban súper temprano, estén o no estén enfermas, a seguir haciendo las cosas, a servirles a ustedes, y después llega la tarde y todos se van a descansar y ella sigue a pesar de que le duele. ¿Se acuerdan de eso? ¿O acaso ustedes como madres no les ha tocado así también? Que tengo gripa, que tengo dolor de cabeza, que tengo esto, mas sin embargo, párese y haga. Ni cómo pertenecer al pare de sufrir aquí, realmente. Entonces, siga esperando. Y debemos apropiarnos de estas promesas como el salmista, ¿no? Pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades. Este es un salmo mesiánico. David ahí estaba reflejando lo que iba a pasar con Cristo. Cristo sufrió y sirvió, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue el servicio del Señor Jesús? Puro rechazo, puro dolor, aflicción. Si vemos la historia, son muy pocos los momentos que se los veía como feliz, como contento, como chévere, pasándola bien, entre comillas, bien, porque él siempre la pasó bien.
sino que me refiero a que siempre perseguido, siempre acusado y acosado por el enemigo. Mas sin embargo, aquí el salmista representa o da la figura, profetiza de que el Mesías iba a ser resucitado. Por eso dice: pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra, me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás, qué lindo, una vez más. Me consolarás una vez más. Y esto yo quiero que usted lo lleve muy en su corazón, ¿sí? El esperar en Dios. Siga esperando, no se canse de servirle al Señor, siga esperando en que Él le dará su recompensa. ¿No es cierto? Él va a dar su recompensa, Él va a obrar en su vida. Pero usted sírvale a Él. ¿Cuántos le están sirviendo realmente al Señor a pesar del dolor? No se canse, siga esperando, ¿cierto? ¿Cuál era la primera? Siga confiando. La segunda, siga esperando. Hay que seguir esperando. Y la tercera, sigue alabando. ¿Estás en aflicción? ¿Estás en dolor? Alaba. Alaba a Dios, ¿cierto? Dice ahí: te alabaré con música de arpa, porque eres fiel a tus promesas, oh Dios mío. Te cantaré alabanzas con la lira, oh Santo de Israel. Gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas, porque me redimiste. Entonces hay que seguir alabando. Siga confiando, siga esperando, siga alabando. Siga alabando. ¿Qué dice los salmos en el 22 al 23? Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de justicia todo el día. Retomando un poquito lo de George Madison y ese himno que lo nombraban ahí, que es famoso, lo he escuchado y pues obviamente musicalmente como que no es agradable al oído, ¿no? La música, hablando así. Pero el contenido de la letra, wow. Dice: oh gozo que al venir a mí quitaste todo mi dolor. Tremendo, ¿no? Tras la tormenta el arco iris vi. ¿Se acuerdan que era ciego? Más dice: tras la tormenta el arco iris vi, y ya el mañana, yo lo sé, sin lágrimas será. Tremendo, ¿no? Oh gozo que al venir a mí quitaste todo dolor. Es decir, cuando él abrió los ojos espirituales, porque me imagino cómo él vivió todo ese proceso de sus aguijones. Era pastor de jóvenes y predicaba muy chévere y todo eso, estaba estudiando, quería avanzar, se iba a casar y de pronto ciego. Y fue duro. Pero en un momento dado dice: oh gozo que al venir a mí quitaste todo dolor. ¿Cuántos están adoloridos? ¿Cuántos estamos doloridos en el alma, en el corazón? Permitamos que el Espíritu Santo, que el Señor entre en nuestras vidas, que el Señor opere, se levante, como ahora cantábamos,
Disfrutemos de un buen discipulado, disfrutemos de un buen estudio bíblico, disfrutemos de un buen sermón. Todos los sermones son buenos en el poder del Espíritu. No permitamos que los distractores nos roben la bendición que el Señor tiene para nosotros. Mire, oh gozo que al venir a mí quitaste todo dolor. Es lo que prácticamente el salmista también lo dice, ¿no? En seguir esperando, en seguir confiando, en seguir alabando. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Pasando a nuestro nivel, a veces nosotros nos sentimos así, frustrados, dañados, lastimados, y estamos como enterrados, humillados tal vez. Y tenemos que seguir confiando y tenemos que seguir alabando y decirle: Señor, y sí, yo sé que tú me volverás a dar la vida. Tú me volverás a, dice la palabra de Dios, que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces Él me va a restaurar, Él me va a levantar. ¿Cuántos se han sentido así agotados? Como que ya no dan más, como que yo hasta aquí llego, ya no aguanto más. ¿Cuántos han estado así? Yo sí también. Pero voy un momento con el Señor y le digo todo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? Y con mi esposa muchas veces les hemos dicho, sobre todo a las parejas: vea, todo lo que usted siente en este momento por su esposa, no se lo diga a ella, o no se lo diga a él, porque ya entendemos esto, ¿no? Dígaselo al Señor, o dígamelo a mí, que yo soy un enviado de Dios. Yo me convierto como en la pera, pues, en la que usted puede practicar. Recuerdo que una pareja me dice, le digo eso, ¿no? A él, al esposo, y entonces él se lo tomó en serio, se lo tomó a pecho, y me llama y me dice: no, pastor, ahora sí ya entiendo por qué es que aparecen mujeres muertas y el femicidio y esas cosas. Yo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué te pasa? Dice: no, es que la quiero matar, me decía. Y después, bueno, ya se calmó, ¿no? Después me dice: pastor, sí sirvió lo que usted me dijo. Yo, ¿qué te dije? Entonces me dice: pues que lo llamara y que usted iba a ser como mi pera, y dando ahí, amortiguando el dolor. Claro que es así. Y cuando ya somos pareja, los hijos también nos la sacan. No le digas a tu hijo, díselo a tu esposo o díselo a tu esposa. Obviamente al Señor también. Y entonces, claro, la esposa va y descarga con el esposo: ay, es que vea esta o este, que es lo que me hizo, y ay, es que lo veo chiquito. Y descarga. Y entonces, claro, ya desahogado un poco, entrenado, descargada toda la energía, pues ya va a ver con otros ojos a la persona, ¿no? Al otro. Y de eso se trata. Entonces, sigue esperando, sigue confiando, sigue esperando y sigue alabando. No nos queda de otra, mis amados. Estamos pasando situaciones un poco difíciles, es cierto, no hay recursos, la gente como que ya no quiere venir, la gente está desmotivada, pero tal vez es porque nosotros también estamos desmotivados. Tal vez porque nosotros también estamos desmotivados y necesitamos, por eso dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino más bien
Anímense unos a otros. Vamos para Tuntaqui, aunque sea de paseo, vámonos. Salgamos de la rutina, pero vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Mire, ayer estuvimos por la colonia montufareña, ¿no? Por San Gabriel. Y un aguacero impresionante, un frío, pero aún así llegaron. No todos, pero llegaron algunos. Y llega un señor que, para mi criterio, de las veces pasadas decían, él no vuelve, porque sí le jaló el Señor las orejas a este señor. Y él estaba el primerito ahí. Él estaba ahí, entonces, ¿qué más? ¿Cómo está? Está hablando. Entonces me dice, y qué bueno que se haya venido. Sí, dice, ¿sabe qué? Casi que no íbamos a venir. Pero mi hijita, dice, una nietica, era una nietica, una niña, dice, me hizo berrinche, que no, que ella sí le gusta y que ella sí va, que no importa si está lloviendo, que se pone su chompa y que no sé qué, y que nos vamos, y me trajo, dice. Entonces mire, ella cumpliendo con esto, animándose los unos a los otros, y bien tremenda, porque ella va haciendo bulla por el camino. Ya llegaron los de Ibarra, y entonces los otros niños, ¿qué? Ya. Van saliendo, como conejitos van sacando las cabezas y saltando van llegando. Es hermoso ver eso. No llegaron muchos, la verdad, esta vez, porque sí estaba un aguacero impresionante, seguramente. Y después, ¿saben qué es lo que averigüé? Pues que ya el lunes entran al colegio, y que entraron desde el jueves, pero que obviamente por cuestiones laborales los padres tienen solamente el sábado para salir al pueblo y comprar los útiles. Entonces andaban en eso, buscando los útiles. Pero los que pudieron estaban como con ese deseo y animándose los unos a los otros, y se nos pasaba el tiempo y le decíamos, no podemos quedarnos más, espérese un ratico, voy a llamar al fulano, voy a traerlo al sutano, decía. Wow, el primer amor, ¿no? ¿Por qué no puede suceder lo mismo entre nosotros y animarnos y decir, espérese que yo voy aquí a llamarla al fulanito y lo paso llevando y me lo traigo? Por ejemplo, don Segundo decía la vez pasada, los que quieran venir, avísenme y yo los traigo, ¿cierto? De allá desde Ibarra, se pueden ver en el bulevar y se suben, creo que no haya problema desde ahí hasta aquí. Vienen calladitos nomás, sin hacer bulla, y se van calladitos. Pero el punto es ese, motivarnos, ayudarnos los unos a los otros, ¿no es cierto? Para poder alabar, para poder bendecir el nombre del Señor. Y entender esto, que nosotros, a pesar de lo que vivamos, lo que suframos, lo que estemos viviendo realmente, que eso no impida el servicio al Señor. Que eso no sea un impedimento para venir a la iglesia, para congregarse, para discipularse, para capacitarse. ¿Sí? Entonces, primero, siga confiando, siga esperando. Segundo, y tercero, siga alabando. Vamos a hacer algo ahí donde usted está, un ejercicio bien sencillito acerca de estos 3 pasos. Va a traer a su memoria, cerrados sus ojitos, cierre sus ojitos, no se distraiga, y va a traer a su memoria, en medio del servicio a Dios, tal vez usted hablándole a alguien del Señor,
Tal vez usted queriendo hacer una célula, un grupo vida o algo, o queriendo hablarles del Señor a su familia, en su casa, no ha tenido respuesta y más bien ha tenido dolor, ha tenido rechazo, no ha sido bien visto en su comunidad, en su lugar. Medite en ello en esos momentos, en ese tiempo, con algún amigo, con algún hermano, con algún pariente. Y diga: voy a volver a intentarlo. Voy a volver a intentarlo, porque quiero seguir confiando. No importa lo que me dijeron, no importa lo que me hicieron, yo voy a seguir confiando. Ahora, de esa misma manera, algo que usted haya anhelado en el servicio a Dios. Por ejemplo, ya Senfol en Ibarra lleva buen tiempo. Y tal vez todos han anhelado tener una sede propia y adecuada para todo lo que se necesita. Y eso nos ha causado dolor, nos ha causado inconvenientes, diferencias, desavenencias entre unos y otros. Aún nos ha causado que la gente no quiera volver a la iglesia porque no hay unas instalaciones adecuadas para los niños, por ejemplo. ¿Por qué no tomar la decisión ahora de animarnos a nosotros mismos y decir: voy a seguir esperando en que Dios obre? ¿Por qué? Porque si sigo confiando, podré seguir esperando. Yo confío en que el Señor nos dará un lugar. Estoy completamente seguro que el Señor nos dará un lugar como lo queremos para la iglesia en Ibarra. Grande, amplio, con salones con aulas para la enseñanza a los niños por edades. Seguimos esperando. Que nos hemos bajoneado, que nos hemos desanimado, es cierto, pero dice tu palabra, Señor, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Tú nos darás esa oportunidad de estar mejor. Y con respecto a la alabanza, a pesar de, yo te voy a invitar que ahí donde tú estás, medita un poco en tu dolor, en tu aflicción. Ahora sí, de una manera general, tal vez estás mal en tu casa, en tu familia, tienes problemas con algún miembro de tu familia, algún amigo, el trabajo. Hay situaciones complicadas que parece ser se te salen de control y te han causado dolor, te han causado aflicción de cualquier tipo. Pero qué bueno que le puedas decir: te alabaré con música de arpa. Porque eres fiel a tus promesas, oh mi Dios. Te cantaré alabanzas con la lira, oh Santo de Israel. Gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas porque me redimiste. Hoy es día de acción de gracias por todo lo que el Señor nos ha dado, por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y aún ese dolor, aún esas situaciones difíciles
que el Señor ha permitido en nuestras vidas, porque nosotros mismos no lo buscamos o porque el proceso del Señor para con nosotros lo quiso así. Él lo quiso así. Démosle gracias a Dios y alabémoslo. Démosle gracias a Dios y cántico nuevo elevemos a su nombre. Hoy vamos a compartir la cena. Y usted sabe que para compartir la cena tenemos que estar bien con Dios y bien con los demás. Parte de esto de estar bien en el servicio para el Señor a pesar del dolor es estar bien con los demás y estar bien con Dios. Es tomar la decisión de perdonar y de pedir perdón. Yo los voy a invitar a que se pongan de pie. A Marujita la vamos a dejar ahí quietica, que se quede sentadita, que no se levante. Amado Señor, Rey de Gloria, en este momento, Padre, queremos agradecerte porque nos has regalado este tiempo para meditar, Señor, en cómo está, Padre, nuestro ánimo, cómo está nuestra vida con respecto al servicio. En realidad hemos tenido dolor, en realidad hemos sufrido aflicción, Señor, por servirte, por seguirte. Y queremos, amado Dios, en este tiempo reconocer que muchas veces hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer precisamente por la aflicción, precisamente porque vemos situaciones difíciles en nuestras vidas y tal vez no las hemos podido sobrellevar. Pero tú puedes, Señor, controlar nuestras emociones. Solo que nosotros muchas veces no lo permitimos. Por eso yo te invito en esta hora que ores junto conmigo y le digas al Señor una vez más: yo quiero seguir confiando, Señor. Tú conoces, dile al Señor, tú conoces mi aflicción, tú conoces mi dolor, tú conoces la carga que llevo dentro, que en esta hora yo la entrego, Señor, a ti. Porque yo quiero estar de acuerdo contigo. Estar de acuerdo contigo, Señor, he entendido que es pensar lo que tú piensas acerca del pecado, acerca de la maldad. Y quiero llamar pecado a lo que tú llamas pecado. Y quiero llamar maldad a lo que tú llamas maldad. Por eso, Señor, yo estoy aquí. Y yo quiero, Señor, hoy participar de la cena de una manera digna. Es decir, tomo la decisión de perdonar toda ofensa, todo agravio. Tomo la decisión, Señor, de perdonar todo lo malo que he recibido de alguien o de algo. No me afecta más, porque tú lo tomas, Señor. Y por otra parte, Padre maravilloso, quiero tomar también la decisión de pedir perdón.
Y yo te invito a que le pidas perdón a Dios principalmente, para que se cumpla la palabra. Perdónanos, Dios, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pide perdón. Si no tienes a la persona a quien tú ofendiste y quieres pedir perdón, tráela en tu memoria, tráela a tu mente y dile: Señor, yo tomo la decisión de pedirle perdón a esta persona. Si no la tienes en este momento aquí, y dile que te dé la oportunidad de encontrarte con ella, para que tú le puedas decir: fulano, fulanita, perdóname por lo que te dije, por lo que te hice. Yo quiero estar a cuentas contigo. No sé si está preparada la cena. Y ahí en silencio vamos a seguir en oración. Sigan pidiendo perdón, sigan perdonando. Padre, yo quiero tener un corazón limpio. Quiero tener un corazón agradecido contigo, Señor. Bendito Rey. Amado Dios, si usted considera que su corazón está libre de esa carga de pecado, usted ha perdonado y ha pedido perdón, lo invito a que salga al frente, tome de la copa, tome del pan y vuelva a su lugar así en silencio para participar. Y los que están en casa de la misma manera, tomen una copa, si tienen vino, jugo de uva, agüita, vamos a simular, es la Santa Cena. Tomen el pan también. Tratemos de no pasar por la cámara, por amado eres tú, Señor, Rey y Dios poderoso. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias, maravilloso Rey, por tu bendición. Oh Dios, gracias, Padre Santo, por el amor con el que nos pastoreas. Gracias, amado Señor. Gracias, Padre maravilloso. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Y amado Dios, como hemos mencionado, bendito Dios, y como tú lo mencionas en tu palabra, que aquella noche, cuando ibas a ser entregado, tomaste del pan y dándote gracias, lo partiste y lo entregaste a tus discípulos diciendo que representaba tu cuerpo, que iba a ser molido y entregado para el perdón de nuestros pecados. Y dijiste que hiciéramos esto en memoria tuya. Hoy lo hacemos, Señor,
tomamos este pan y recordamos, amado Dios, que este pan representa tu cuerpo, que así fue partido para que nosotros podamos ser perdonados y limpiados. Hacemos esto en memoria de ti, Señor. Comamos del pan. Así también tomaste la copa y le dijiste: gracias, Señor, por esta copa. Y dijiste que representaba tu sangre, que era derramada para limpiar y perdonar de nuestros pecados. Y que hagamos esto en memoria de ti. Así también la bendecimos, esta copa, y recordamos con ella, Señor, que tú diste tu vida, que derramaste hasta la última gota de tu sangre para perdón de nuestros pecados. Hacemos esto en memoria de ti. Bebamos de la copa. Gracias, Señor. Bendito Dios. Al hacer esto, Señor, en memoria tuya, recordamos tu muerte, proclamamos tu resurrección y esperamos tu segunda venida. Ven, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, amado Dios. Aprovechamos este tiempo que estamos ahí en oración para orar por Sara y Aarón en Pupiales, Colombia. Oramos por su salud, bendito Dios. Tú los conoces, tú sabes, Señor, cuál es su necesidad en su salud. Que seas tú, bendito Rey, su medicina. Que seas tú, Señor, limpiando, sanando, restaurando todo su ser, cuerpo, alma, espíritu, Señor, en toda su integridad. Que tú seas aliviando, restaurando. También oramos por la salud de Milber. Está delicado en su salud, en su carita, bendito Dios. Que seas tú, Padre maravilloso. Seguimos confiando, seguimos esperando en que tú harás, Señor, el milagro. Amado Dios, eres bueno y confiamos en ello y te seguimos alabando, Señor, por todo esto. Amado Rey, qué bueno y qué maravilloso eres tú. A ti te debemos toda la gloria y toda la honra. También, Señor, oramos por mi esposa, para que tú seas medicina también a su cuerpo.